Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos, qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con el estudio de la Parashá Kitizá, que se encuentra en el libro de Éxodo, o conocido como Éxodo, su nombre original Shemot, que significa nombres. Y hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 30, desde el verso 11 hasta el capítulo 34, verso 35. Parashá Kitizá. ¿Cuándo censes? Bueno, quiero agradecer a todos los que están en este momento en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos de que este estudio sea de mucha bendición para su vida, que todo esto que va a conocer a través de este estudio pueda ser aplicado a su vida para su crecimiento espiritual y también para que pueda crecer no solamente espiritualmente hablando, sino también en su conocimiento. Muchísimas gracias por su presencia. Como siempre, como siempre, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Tesabé. Parashá Tesabé, que la Parashá Tesabé empieza diciendo, ordena, el Todopoderoso le habla a Moisés y le dice, ordena al pueblo a que traigan aceite puro de olivas machacadas. Y entonces hablamos muchísimo de lo que tiene que ver el aceite puro, relacionamos el aceite puro con nuestro ser interior, hablamos con respecto a cómo el Todopoderoso a veces nos ve como a un árbol y que este árbol pues da fruto. Entonces hablamos de todo eso. Hablamos también y pudimos estudiar con respecto a las ropas sacerdotales y el significado de muchos de esos elementos, la consagración, el servicio divino, la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y bueno, hago la cordial invitación para que si usted aún no ha visto ese video, pueda ir a nuestro canal de YouTube y pueda ver ese video y pueda estudiarlo y aprender de todo eso que hablamos en esa parasha. Muy bien, antes de iniciar con la lectura, queremos dedicar este estudio por la salud, por la refúa shlema de cada una de estas personas, por el rabino Ginsburg, hijo de doña Malca, por el rabino Shalom Arush, por el rabino Jaim Frin, por Natalia Carmona, hija de doña Marta, por doña Sonia María Moya, hija de María, por María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, y por Fabián Sánchez, hijo de Carolina. También por Mariana Zelaya Quiroz, hija de Ana Lucía. Pedimos refúa eshlema para todos, que en la infinita misericordia del Eterno, en medio de este estudio, puedan ellos recibir, y usted también, si usted necesita sanidad, que con la ayuda del Eterno, todos, absolutamente todos, podamos tener sanidad completa, refúa eshlema. Muy bien, gracias. Gracias al Todopoderoso, gracias al Abba. Y iniciamos con la lectura del capítulo correspondiente, que sería el capítulo 30 del verso 11 en adelante. Habló Adonai a Moisés diciendo, cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Adonai al ser empadronados, para que no haya plaga entre ellos al censarlos. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento, medio ciclo según el ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Medio ciclo será la ofrenda para Adonai. Todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda a Adonai. El rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones
y lo emplearás para el servicio de la tienda de reunión, y será para los hijos de Israel como memorial delante de Adonai, para hacer expiación por vuestras almas. Y Adonai habló a Moisés diciendo, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar. Luego colocarás agua en ella y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer a Adonai la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Luego Adonai habló a Moisés diciendo, toma también de las especias más excelentes, 500 de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás con ello el aceite para la unción santa, perfume fragante, obra de perfumista, y será el aceite de la santa unción. Con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la fuente con su base. Así los santificarás y serán cosas santísimas. Todo lo que las toque quedará santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Y a los hijos de Israel les mandarás diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. No se derramará sobre carne de persona, ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es, y santo será para vosotros. Cualquiera que componga una mezcla como ella o que la aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. Dijo también Adonai a Moisés, toma para ti especias, benjuí, uña aromática y galvano, especias e incienso puro en partes iguales, y harás de ello el incienso aromático, elaboración de perfumistas, salado, puro, santo, y molerás parte de él muy fino y lo pondrás delante del testimonio en la tienda de reunión, donde me reuniré contigo, o será cosa santísima. En cuanto al incienso que harás de su composición, nada haréis similar para vosotros. Será para ti cosa santa reservada a Adonai. Cualquiera que haga otro como él para recrearse con su olor, será cortado de su pueblo. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem. El Todopoderoso ordena que se haga un censo en el campamento de Israel, ellos antes de partir al monte Sinaí. Y el Todopoderoso establece que para poder realizar el censo, cada persona tendrá que dar una ofrenda de medio ciclo o medio shekel. Ahora vamos a aprender un poquito respecto de algunas razones por las que se podía o se tenía más bien que hacer el censo de esta manera y no contar directamente a cada persona. Estas personas que iban a ser censadas eran personas que podían ser parte de el ejército, o sea, formaban parte del ejército de Israel. Aquí vamos a ver, como les decía, algunas de las razones por las cuales no se podía contar directamente a las personas. ¿Por qué razón no se contaban a las personas de forma directa, sino que se tenía que hacer indirectamente? Hay diferentes ideas respecto a esto. Una de ellas es que al contarlas de manera directa podía traer algún juicio divino o midad hadim, alguna plaga, y esto debido a que
se considera que esto puede ser una de las razones porque hay un pasaje del Tanakh que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 24, donde el rey David hizo un censo y esto trajo, ¿verdad?, un mal para Israel. Otra de las razones también que se puede dar a que se haga este censo de manera indirecta es para traer un poco de mesura respecto al número de personas que podían ser parte del ejército, porque la razón es para que el pueblo de Israel no confíe plenamente en sus fuerzas, sino que siempre esté enfocado en la protección divina, en lo que el Todopoderoso puede hacer por su pueblo. Y esto es algo que cada uno de nosotros también podemos aplicar hoy en nuestra vida. Sí, usted tiene intelecto, usted tiene inteligencia, puede ser una persona sabia, puede ser una persona con muchos talentos, eh, pero recuerde que siempre tiene que poner al Todopoderoso en cada uno de los aspectos de su vida. O sea, usted puede venir y puede aplicar todo eso que el Todopoderoso le ha dado, pero siempre tiene que recordar y esperar también en la bendición del Todopoderoso, en la bendición del Santo y Bendito. Y no solamente confiar en lo que usted es o en lo que usted conoce, en su oficio o en su profesión, sino que siempre darle lugar al Todopoderoso. Otras razones las encontramos en estos escritos. Tenemos en el Talmud Babli, en Rosh Hashanah 17b, dice que el medio shekel sirvió también como expiación anticipada por el pecado del becerro de oro que ocurre en esta misma parashá. Entonces, algunos relacionan que el que se tenía que dar este medio shekel precisamente era para hacer expiación de este pecado que se va a cometer, ¿verdad?, al realizar el becerro de oro. También el Zohar, Kitizá 188b, dice que el medio shekel representa la restauración del equilibrio entre Israel y Hashem, reparando la ruptura provocada por la idolatría. Entonces, esto como una ofrenda de parte del pueblo para, pues, restaurar aquella relación que se rompe por causa de la idolatría o abodazará que vamos a ver ahora más adelante. En el verso 13 dice, esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo, medio ciclo, en ciclo del santuario. Este ciclo es de 20 óbolos. El tributo reservado a Adonai es medio ciclo. Esta moneda se considera que era una moneda especial, era una moneda especial que era solamente para el uso del templo, solamente para el uso del templo, o sea, para el uso del servicio divino. Bueno, en principio hablamos del templo, pero primero, ¿verdad? El Mishkan, la tienda de reunión o el tabernáculo. Y entonces este dinero iba a ser usado precisamente para el servicio divino, que era este medio ciclo o medio shekel. Aquí tengo este pasaje de referencia, el Salmo 8, 3 y 4, que dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y entonces esta es una imagen que retrata la humildad que tiene que tener todo ser humano. Nosotros sabemos que el Todopoderoso es precisamente así, todopoderoso, todo lo puede.
Y cuando vemos su creación, nos impresionamos. Recientemente hubo un eclipse conocido como eclipse de luna roja y es impresionante ver cómo sucede esto. Si bien es cierto, esto obedece a un ciclo que se da entre el sol y la luna, pero definitivamente es maravilloso que esto ocurra y al ver a estos astros y ver la magnitud de estos y ver el espacio y el esplendor, porque cuando se tapó la luna con la sombra solar, fue mucho más espléndido el cielo porque se podía ver aún más las estrellas, se podían ver aún más las estrellas, entonces maravilloso. Entonces cuando nosotros pensamos en la creación, en todo lo que el Todopoderoso ha hecho, en su grandeza, definitivamente, y nosotros nos damos cuenta que solamente somos hueso y sangre, que somos tan diminutos en comparación al soberano del universo. Y entonces entendemos y vemos esas cosas y entendemos nuestro lugar, nuestra posición y engrandecemos y exaltamos al Todopoderoso. Pero hoy hay muchas personas que tal vez porque tienen una posición económica importante o porque también tienen una posición política muy importante, muchas de esas personas pueden perder el norte y sentirse poderosos, tanto que podrían pensar que no tienen necesidad del creador de todas las cosas. Nosotros siempre tenemos que manejar, ¿verdad? Siempre la humildad, siempre tenemos que ser humildes. Éxodo 29:45. El Todopoderoso dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. El Eterno es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46, del verso 1 al verso 6. Aquí tenemos Éxodo y tenemos el Salmo. ¿Y qué es lo que queremos entender con esto? Que nosotros dependemos del poder, de la protección, del favor del Todopoderoso. El Todopoderoso quiere habitar en medio de su pueblo. El Todopoderoso quiere habitar en medio de aquellas personas que le aman, que le honran, que creen en Él como el Dios uno y único. Y entonces, que nunca nos fiemos de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, de nuestra posición económica, nunca nos fiemos de eso, porque cuántas veces hemos visto personas que eran ricos y terminaron en la calle. ¿Cuántas personas confiaron en sus fuerzas y vino una enfermedad y no pudieron con ella? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener presente al Eterno y confiar siempre en su favor y en su misericordia hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de sus hijos. Jeremías 7:23, otro pasaje de referencia, dice, escuchen mi voz y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien, siempre dependiendo del Todopoderoso. Aquí tenemos un salmo maravilloso, este salmo 33, 16, 17. Dice, el rey no se salva por gran ejército, ni he librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo con su mucha fuerza, ni con su mucha fuerza podrá librar. Entonces, aquellas personas que siempre, ¿verdad? Confían en su fuerza, en su intelecto. No estamos diciendo que tu intelecto no es importante, que la fuerza no es importante, pero cuando nosotros tomamos esas cosas, ¿verdad? Y las ponemos en manos del creador, por supuesto que la ganancia es muy, muy, muy grande. Es grande la diferencia. Cuando un ejército, por ejemplo, cuando vemos a las fuerzas de defensa de Israel y vemos a los soldados donde están con sus
filacterias, con sus libros de rezos, con sus talit, con sus mantos de oración, haciendo plegaria, haciendo sus rezos matutinos, poniendo en manos del Creador su batalla, por supuesto, que vamos a ver que definitivamente cuando hacemos eso, podemos ver la mano del Todopoderoso actuando a favor de su pueblo. Jeremías 17:5. Yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Wow, este pasaje de Jeremías, un pasaje fuertísimo, donde dice el Todopoderoso, ¿verdad? Que existe maldición en aquellos que confían en sí mismo, en aquellos que se alejan del Todopoderoso, en aquellos que ponen su esperanza en alguien más fuera de él. ¿Cuántos sabemos que hay millones de personas hoy en día que ponen su esperanza en un brazo de carne? ¿Cuántos millones de personas hay hoy en día que creen en un Dios que no es Dios? Millones, millones. Y pareciera ser, según lo que dice el profeta de parte del Creador, todas estas personas están bajo maldición. ¿Por qué? Porque confían en los demás, porque confían en sí mismos y porque se han alejado del Todopoderoso. Y precisamente cuando alguien se aleja del Todopoderoso, empieza ¿a qué? A confiar en los demás o empieza a confiar en sí mismo. No, yo puedo solo. No, yo no necesito del Creador. Yo no necesito de Él. ¿No ves qué próspero que soy? Soy un hombre exitoso, soy una mujer exitosa, tengo mi carrera, tengo mi casa, mi mansión, mi cuenta bancaria jugosa, tengo colección de vehículos, tengo oro, tengo joyas, tengo todo eso. No necesito de Dios. El Todopoderoso dice, maldito todas a esas personas que solamente confían en su riqueza, en sí mismo, en su intelecto y no se acuerdan de él. Una palabra muy, muy fuerte. Hablando, tenemos esta noticia, ¿verdad? De hace unos años, donde dice, hallan la primera moneda de medio ciclo acuñada en el templo de Jerusalén. Una moneda, ¿verdad? Que se usaba para el servicio en el templo. Vea lo que dice la noticia, dice, Jerusalén. Arqueólogos israelíes y voluntarios hallaron una desconocida moneda de medio ciclo acuñada hace 2000 años en el templo de Jerusalén, entre unos escombros extraídos, de la ciudad, entre los muros hace una década. La moneda que data del 66 o 67 de la era común fue descubierta por un voluntario de 14 años que participaba en la revisión de cientos de toneladas de escombros extraídos del monte del templo o de la explanada de las mezquitas, según informa el diario Haaretz. Acuñada durante la gran revuelta contra los romanos, en una de sus caras, la moneda tiene grabada una rama con 3 granadas y la leyenda Jerusalén Sagrada. Del otro lado, cuantifica su valor en medio ciclo. El ciclo o shekel en hebreo es el nombre que también recibe la moneda en curso del moderno Estado de Israel. Entonces, muy posiblemente esta moneda era de las monedas que se usaban para el uso del templo. En el verso 15 dice, el rico no dará más, ni el pobre dará menos. Todos darán medio ciclo al pagar el tributo a Adonai como rescate de sus vidas. Y entonces el Todopoderoso aquí establece que todos por igual, ni el rico ni el pobre,
ni el blanco, ni el negro, ni el médico, ni el barrendero. Esto nos enseña que el Todopoderoso no hace acepción de personas, no ve a las personas por su intelecto, por su riqueza, por su color de piel. Eso no es relevante para el Todopoderoso. El Todopoderoso, a los ojos del Todopoderoso, Él nos ve a todos por igual. No ve a unos más grandes que a otros. A todos nos ve por igual. También este parashá nos enseña que todo el pueblo, hablando de las personas de 20 años en adelante, estaban invitados a traer esta ofrenda, este medio ciclo. Y esto representa la unidad del pueblo de Israel y la unidad que tiene que haber en la familia de la fe o la familia de la emuná. Por eso traigo de referencia este Salmo 133, verso 1, que dice cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del pueblo de Israel, cuando una persona falla, todos han fallado. ¿Por qué? Porque se considera un pueblo, una nación unida. Y así también tiene que ser la familia de la emuná, la familia de la fe, una familia unida, donde todos ganamos y donde todos vencemos juntos. Vemos acá este pasaje de referencia de Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto hablando de la importancia de la unidad dentro del matrimonio, pero también aplicable a la unidad del pueblo del Eterno, del pueblo del Todopoderoso, del pueblo de Hashem, para que todos seamos uno. Aquí tenemos la importancia de la unidad también. Entonces, decíamos acá en Eclesiastés, dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, vemos la importancia de la unidad. Una persona sola, sí, puede ser vencida, pero cuando estamos unidos, no podemos ser vencidos. Tenemos acá este pasaje de referencia también de Amós 3:7, donde dice, en verdad nada hace el Eterno Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas, donde el Todopoderoso siempre habla a través de sus siervos, los profetas. Siempre habla a través de sus siervos, los profetas, y aquí la importancia, ¿verdad?, de Moshe, de Moisés, como profeta del Todopoderoso. Éxodo 19:5 dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Muy bien. En el verso 18, el Todopoderoso dice, haz una pila de bronce con su base de bronce para las oblaciones, colócala entre la tienda del encuentro y el altar, echa agua en ella para que Aarón y sus hijos se laven sus manos y sus pies. O sea, un acto de purificación antes del servicio divino. Proverbios 6:18. Aquí vemos estos pasajes y vemos a ellos que tenían que lavar sus manos, que tenían que lavar sus pies. Y entonces aquí traemos estos pasajes de referencia como Proverbios 6:18, que dice, corazón que maquina planes perversos,
y pies presurosos para correr al mal. Entonces vemos que ellos lavaban sus pies. Isaías 1:15 dice, cuando extiendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquen vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Y vemos que ellos también tenían que lavar sus manos. Llevaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal. Y el Salmo 24:4 dice, el autor habla de hombres de manos limpias y de corazón puro. Santidad para el Eterno. Servicio al Todopoderoso en santidad. Entonces, ellos, los Coanín, los sacerdotes, tenían que servir al Todopoderoso en santidad. Y no solamente tenían que mostrar esa santidad de manera interior, sino también exteriormente hablando. Tenían que sus ropas, su cuerpo, todo su ser al servicio divino. Y por ejemplo, aquí vemos, digamos, esta fuente donde vemos, ¿verdad?, a varios de nuestros hermanos judíos en cerca del el muro de las lamentaciones y vemos a ellos, ¿verdad?, haciendo un lavado de manos antes de ingresar. Pero esto no es solamente, no se ve solamente en la perspectiva judía, sino también aquí vemos que los musulmanes también practican el lavado, ¿verdad? Antes de entrar a sus mezquitas. Y aquí vemos, ¿verdad? Donde ellos llegan y se sientan y se lavan los pies y también se lavan sus manos y sus brazos. Como un acto de purificación para entrar, ¿verdad? En este caso, a su mezquita y en el caso de nuestros hermanos judíos, cuando van cerca de el muro conocido como el muro de los lamentos. En el verso 23 dice, y tú has de tomar de las principales especies de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático, 250. Aquí hablando de la preparación de este, ¿verdad? De este aceite, que el Todopoderoso dijo que sería de uso sagrado, de uso sagrado. Y es interesante cómo hoy en día, por supuesto que hoy en día esto solamente se da dentro del pueblo cristiano, que hay personas que hacen no solamente negocio con esto, sino que también eh, personas que compran este aceite. Por ejemplo, esta imagen es de una tienda de compras en línea donde ellos venden este aceite. Ahí podemos ver donde dice que esto está hecho con las especificaciones de Éxodo 30 del verso 22 al verso 25. Pero ¿qué nos dice el pasaje? No se derramará sobre carne de persona, ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es, y santo será para vosotros. Cualquiera que ponga una mezcla como ella o que aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque esto era de uso exclusivo para el servicio del Todopoderoso. Pero lastimosamente hoy las personas incluso lo venden y lo usan, algo que está totalmente prohibido por el Todopoderoso. Muy bien, vamos a ir al capítulo 31. Los artífices del santuario. Habló Adonai a Moisés, diciendo, He aquí yo he llamado por nombre a Bezalel, Ben Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado el Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia, para toda clase de obra artística, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedras de engaste y entallar madera, para realizar toda clase de oficio. Y yo, he aquí, he puesto junto a él a Oholiab ben Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia, para que ellos hagan todo lo que te he ordenado. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro puro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras de tejido, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. El aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo lo harán conforme a todo lo que te he ordenado. Y habló Adonai a Moisés, diciendo: Y tú, habla a los hijos de Israel, diciendo: De cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, quien os santifica. Guardaréis el Shabbat, porque es santo para vosotros. El que lo profane, ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Adonai. Todo el que trabaje el día de Shabbat, de cierto morirá. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Amén. Amén. Baruch Hashem. Vemos el llamado que el Todopoderoso le hace a Oliab y a Basalel para que ellos, que el Todopoderoso le ha dado un espíritu, ¿verdad? Un ruajim diferente, un espíritu de sabiduría y de inteligencia, puedan ponerlo al servicio del Todopoderoso. Como vemos acá, dice, y los he colmado con espíritu de Elohim, espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento en la labor. Y dice el verso 13, y le he llenado el espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, perdón, el verso 3, y les he llenado del espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra. Aquí hay algo muy interesante, y es que cuando aquí habla de Rúa, ¿verdad? Que vemos acá, en el idioma hebreo no existen minúsculas o mayúsculas. O sea, todo es, digamos, letras normales. No hay mayúsculas ni minúsculas, sino que todos se escriben de la misma manera. Y entonces, cuando hablamos de Ruach, a diferencia de otros pensamientos que existen, donde las personas vienen y hablan de que Ruach en mayúscula o espíritu en mayúscula y espíritu en minúscula. Y no, siempre que se escribe espíritu se escribe de la misma manera en hebreo. No hay ni mayúscula ni minúscula. ¿Por qué? Porque no se está hablando de otra persona o de otro Dios como creen en algunas religiones. Aquí el Todopoderoso dice que ha dotado a ellos, los dotó de Ruach Elohim. Eso significa que les ha traído inspiración divina.
una inspiración divina de parte del Todopoderoso. De eso es lo que está hablando. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí podemos ver la palabra rúa. Acá, permítame para usar aquí. Vamos a usar este lápiz inteligente. No, vamos a usar este bolígrafo. Muy bien. Y entonces, aquí tenemos la palabra rúa. ¿Ok? Aquí tenemos la palabra rúa. Y aquí también la tenemos. Y como pueden ver, todas están escritas de la misma manera. No hay vocales, no hay, por supuesto, porque no hay vocales en el hebreo, pero me refiero a que no hay mayúsculas ni minúsculas. Todas las letras son del mismo tamaño. ¿Ok? Si bien es cierto, hay unas que sobresalen más que otras, por ejemplo, como la letra Lamet que tenemos acá, ¿verdad? Pero eso es porque ella es así, es grandota, pero, o sea, no es porque, digamos, está en mayúscula. No, eso no es así. Bien, bueno, eso es para que usted lo tenga presente. Bien. Y aquí vemos donde dice que los ha llenado de espíritu, ¿verdad? De Ruach Elohim, para crear los diseños, para grabar en piedras. Y dice, y he aquí puesto junto a él a Oliab ben Ahimasac de la tribu de Dan, donde el Todopoderoso los escogió para que ellos estuvieran a cargo de esa obra. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Ezequiel 44:23, donde dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque estábamos hablando de el Ruach Elohim y que esta inspiración divina le daba, ¿verdad?, a ellos el poder realizar estas creaciones maravillosas para el Todopoderoso. Aquí estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer diferencia. Aquí cuando dice Ezequiel y enseñarán a mi pueblo, está hablando de los sacerdotes, de los Coanim, que eran los encargados de enseñar al pueblo, de instruirlos. Y entonces, acá, ¿verdad? Dice, les enseñarán a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que saber hacer diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Y por ejemplo, estamos hablando de el Shabbat. Éxodo 31:3. Guarden mi día de reposo, porque es señal entre ustedes y yo a través de los siglos. Es una de las señales entre el pueblo del Eterno, haciendo a un lado al pueblo de Israel, que es el primer llamado al servicio divino. Pero todas aquellas personas que aman el nombre del Todopoderoso, que creen en el Dios uno y único, y que guardan sus preceptos y sus mandamientos, y que dan la importancia y la relevancia que tiene, ¿verdad?, el Shabbat. Entonces, el Todopoderoso dice que los hace, ¿verdad?, que sean un pueblo especial, un pueblo diferente. Y por ejemplo, cuando el Todopoderoso le entrega las tablas de la ley, de la Torá, de la instrucción, de las 10 palabras, el cuarto precepto o el cuarto mandamiento es precisamente recordar el Shabbat para santificarlo, hacer un día especial del Shabbat, un día donde nos dediquemos a la veneración al Todopoderoso, a el estudio de las Sagradas Escrituras, a conectarnos con el Creador, a dejar el trabajo, todos aquellos que pueden, ¿verdad?,
no trabajar en Shabbat, entonces que usted se dedique ese día para servir al Todopoderoso. Vea lo que dice, ¿verdad? Esta imagen dice, y llamen al Shabbat un deleite, un día sagrado para el Creador, como lo dice, ¿verdad? En el libro de Isaías. Entonces, aquí tenemos esta imagen. Y tenemos domingo, profano. Lunes, profano. Martes, profano. Miércoles, profano. Jueves, profano. Viernes, profano. Sábado, kadosh. Hay mucha gente que dice, no, todos los días son santos. O todos los días son los días del Eterno. No. Por supuesto que cuando nos referimos al Shabbat, sí tenemos que hacer diferencia entre todos los días, porque lo que el Shabbat tiene no lo tiene ningún otro día. Porque recuerden que cuando el Todopoderoso termina la creación y descansa en el séptimo día, dice que bendijo y santificó el Shabbat. Lo bendijo y lo santificó. No encuentra usted otro pasaje donde el Todopoderoso haya bendecido y santificado otro día. Usted no lo encuentra. Por lo tanto, lo que tiene el Shabbat no lo tiene otro día. Ahora, ¿qué significa Kadosh? Cuando hablamos de Kadosh, la palabra Kadosh, estamos hablando de algo que ha sido separado, apartado para el servicio divino. En este caso, el Shabbat. El domingo sí es un día, el lunes es otro día, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Pero usted puede ser Kadosh para el Todopoderoso en esos días. Pero el día Kadosh, el día santo, el día especial que hay, que el Todopoderoso estableció, es el Shabbat o día sábado, ¿verdad? No es que Shabbat significa sábado, Shabbat significa reposo, pero el sábado coincide con ser el séptimo día de la semana. Pasa que hoy en día, pues, se usan diferentes calendarios, pero el último día de la semana realmente es lo que hoy usted conoce como sábado. El primer día de la semana es el domingo. Lo que pasa es que hoy, ¿verdad? Desde la perspectiva occidental, pues la mayoría de las personas se rigen a través del calendario este y entonces, pues empiezan, digamos, su semana a partir del día lunes y ponen el domingo como si fuera el último día, pero realmente, bíblicamente hablando, el último día de la semana es el sábado, que es el día de reposo, y que es el día Kadosh, que es el día que el Todopoderoso dice que debe ser apartado y separado y ser visto como un día especial para que nosotros podamos servirlo a Él. Vea lo que dice Isaías 56, 6 y 7. Porque tal vez alguien diga, pero es que eso solamente es para el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice Isaías 56, 6 y 7? A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Y dice, porque sus sacrificios serán aceptos delante de mí, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, dice a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que me amen y sean mis siervos y que observen el día de reposo. Incluso, ¿verdad? El profeta Isaías nos enseña, ¿verdad? Que toda carne vendrá a postrarse delante del Todopoderoso cada luna nueva y cada día de reposo. Ahora, está en cada uno de nosotros el querer obedecer o desobedecer. ¿Qué quiere usted? ¿Obedecer o no? Y aquí tenemos un ejemplo en Esther,
Esther 1:12 dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Cada Shabbat, cada Shabbat tenemos la oportunidad de unirnos al rey, al Todopoderoso. En el caso de Esther, la reina Basti, que era la reina en ese momento del rey, no atendió el llamado del rey y no quiso ir. Y eso encendió la ira del rey. Nosotros tenemos la oportunidad cada Shabbat de presentarnos delante del Todopoderoso. Y nos presentamos delante del Todopoderoso, buscamos cómo tener comunión con Él y vamos a ser, ¿verdad?, muy bendecidos por esa presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. En el verso 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar, dice, con él en el monte Sinaí, las 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el propio dedo del Todopoderoso. Baruch Hashem.